Vamos con el problema número 1. Un electrón va a penetrar en una región del espacio donde hay un campo eléctrico uniforme y entra con una determinada velocidad. Y nos van a pedir una serie de cosas. Pero en el apartado A, simple y llanamente lo que nos piden es que comparemos la fuerza gravitatoria que sufre ese electrón con la fuerza eléctrica que sufre ese electrón. Bien, entonces en el apartado A vamos a seguir en negro. Bien, ¿cuál es la fuerza gravitatoria? Consideramos que el experimento, estamos lanzando un electrón en una región donde existe un campo eléctrico, estamos en un laboratorio de la Tierra. Entonces la fuerza gravitatoria es el peso. Cuando estamos cerca de la superficie terrestre, a diferencia del tema de campo gravitatorio, donde la intensidad del campo gravitatorio G varía evidentemente con la distancia perdón, al centro de la Tierra, aquí podemos tomar el valor de G, el típico, que en módulo es 9,8 metros por segundo al cuadrado, porque estamos a una distancia pequeña sobre el suelo. Perdón. Bien, pues entonces el peso en módulo, voy a tener que multiplicar la masa de la partícula, que por ser tan pequeña como la de un electrón, va a provocar que la fuerza gravitatoria pues sea también muy pequeña, claro. En módulo, si hacéis la cuenta, sale 8,97 por 10 a la menos 30 newtons. Esto es un número extraordinariamente pequeño. Por otro lado, si lo comparo con la fuerza eléctrica, ¿qué fuerza eléctrica actúa sobre ella? Bueno, pues tengo una partícula y recordemos que por definición, campo eléctrico en un punto es igual a la fuerza que actúa sobre la carga que nosotros colocamos en ese punto. Es decir, que la fuerza que actúa sobre el electrón es la carga del electrón multiplicado por el valor del campo eléctrico. Si lo que quiero es comparar módulos, voy a poner un subíndice de fuerza eléctrica, pues es el módulo de Q por el módulo del campo eléctrico. Y conozco ambos valores. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs la carga del electrón y el campo eléctrico me han dicho que tiene un valor de 2000 en módulo 2000 newton por coulombio. El resultado es 3,2 por 10 a la menos 16 newtons. Pues podemos ver cómo la proporción, la comparación entre ellas, si divido el valor del peso obtenido entre el valor de la fuerza eléctrica, pues puedo comparar la magnitud de una con la magnitud de otra. Y como ya habíamos comentado en teoría, pues la fuerza gravitatoria es despreciable cuando la comparamos con la fuerza eléctrica. En este caso es del orden de 10 a la menos 14 veces menor. Por eso en el problema vamos a considerar como si la partícula solo estuviese sometida a las fuerzas debidas al campo eléctrico, porque la fuerza debida al campo gravitatorio terrestre, por ser una partícula de una masa tan pequeña, pues es despreciable. Muy bien, pues vamos con el apartado B. Lo que me pregunta aquí es distinto a lo que hemos venido resolviendo hasta ahora. Me dice cuánto se desvía el electrón después de haber recorrido 5 centímetros en la dirección X. Indica la dirección y sentido de dicha desviación. Vale, lo que me dice el enunciado, si os fijáis, me dice que el campo eléctrico tiene dirección y sentido, me dice que vale menos 2000 vector unitario J. O sea que la situación sería tal que esta. Claro, me da el valor, como veis, el valor menos 2000 J, Newton partido Coulombio, quiere decir que tiene esta dirección y este sentido el campo eléctrico. ¿Vale? Entramos en una región donde el campo eléctrico vale menos 2000. Ese es el módulo, 2000. Dirección eje Y, sentido negativo. ¿Vale? Yo los ejes X e Y, como siempre, mientras que no me digan lo contrario, yo los defino como siempre.
Entonces, esta es la región del espacio donde entra un electrón, que entra con una velocidad inicial dada, me dicen que es 10 a la 6 y, o sea, que entra con un módulo de 10 a la 6 metros por segundo en la dirección X y en el sentido positivo. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué sé? Que cuando este electrón entre en la región donde existe ese campo eléctrico, ¿qué le va a pasar? Que inmediatamente se va a ver sometido a una fuerza que tiene, fijaos, yo lo iba a dibujar mal, el campo eléctrico va a producir, al entrar en una región donde hay un campo eléctrico, como hemos puesto antes, ¿no? La fuerza que va a sufrir esa carga, que en este caso es un electrón, es Q por E. ¿Qué pasa? Que esa carga tiene un valor negativo, es un electrón. Luego estos dos vectores, fuerza y campo, tienen sentidos opuestos. Es decir, en cuanto entre al... Consideremos que cuando llega aquí es cuando entra en la región donde existe ese campo eléctrico, pues a partir de ahí, en ese punto ya se verá sometido a una fuerza que tiene misma dirección, pero sentido opuesto al campo. ¿Vale? Vamos a dibujarlo así. Esa es la fuerza que actúa sobre él. Bien, entonces si os fijáis un poco, esto va a ser un movimiento, va a ser una composición de movimientos, como el año pasado en primero se estudiaba pues, el lanzamiento de proyectiles, que tiene una determinada velocidad inicial y se ve sometido a una fuerza que va a producir una desviación en su movimiento. Yo de lo que estamos hablando es de lo siguiente. Fijaos que la fuerza que actúa sobre esta partícula solo actúa en el eje Y, solo tiene componente Y, ¿vale? Entonces, la velocidad, esta velocidad inicial que solo tiene componente X, esa se va a conservar. Lo que va a adquirir también es una componente Y. Es decir, que si la partícula es negativa, y si considerásemos que cuando llega el electrón, si no se desviase, si no existiese este campo eléctrico, seguiría en línea recta su trayectoria. Pero si la carga es negativa, vemos que la fuerza tiene el sentido positivo del eje Y, luego tendrá una cierta desviación, ¿vale? Una cierta desviación, sería toda esta distancia, si la carga es negativa, como es el caso. Si Q es negativa. Y si la carga fuese positiva, ¿qué pasaría? Que la fuerza que actúa sobre ella tendría el mismo sentido que el campo eléctrico porque estaría multiplicada por un número positivo. Entonces, sería una composición de movimientos y una desviación, ¿vale? Entonces, sí, parabólico. Tendría una desviación análoga si la carga fuese positiva. Esto sería la desviación. Bien, entonces, ¿qué tenemos que aplicar para resolver el problema? Pide la desviación, pues nada, tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Y ya está. Sí, esta es la segunda ley de Newton. Y en este caso, este sumatorio de fuerzas en las que esta es la masa, tú quieres estudiar el movimiento de tu partícula, que es en este caso el electrón. Esta es la masa del electrón, esta es la aceleración que va a adquirir el electrón y este es el sumatorio de fuerzas que actúa sobre el electrón, que en este caso es una única fuerza, la fuerza Q por E. Entonces, en nuestro caso, sería que Q por E, donde Q va a valer menos E, la carga del electrón, menos E, va a ser igual a masa por aceleración del electrón. Bien, entonces tengo que estos dos vectores, campo eléctrico y aceleración, están multiplicados por dos escalares, Q y M, y al final tengo pues, dos magnitudes vectoriales que son iguales, Q por E y M por A. Entonces, tenemos que recordar que dos vectores son iguales si solo si lo son componente a componente. Entonces voy a tener dos ecuaciones. La ecuación del movimiento en el eje X y la ecuación del movimiento en el eje Y. A partir de... Hablo de ecuación de movimiento porque una vez que conozcas la aceleración, pues ya puedes hallar velocidades, posiciones, etc. Entonces hemos dicho que el campo eléctrico no tiene componente en el eje X, está dirigido en el eje Y. Luego aquí sería el valor de EX es un 0. Tendría 0,
es igual a masa por la componente de la aceleración. Que eso yo ya lo sé, pero bueno, lo veo, lo corroboro aquí, ¿no? Como la fuerza solo tiene componente en el eje Y, solo va a haber aceleración en el eje Y. Quiere decir que la velocidad en el eje X no va a variar. Si la aceleración es cero. Y aquí lo que tengo es, fíjate, menos Q por E, vector unitario J, va a ser igual a masa por la aceleración en el eje Y, J. ¿Vale? La aceleración en el eje Y va a tener ese valor. O si queréis, sin más, vamos a borrar aquí. Voy a ponerlo igual. Masa por la vector de aceleración. Que yo ya sé que me va a salir positivo. ¿Vale? Fíjate que yo aquí lo que he puesto es que la componente del eje E sub I tiene el sentido negativo del eje Y. ¿Vale? De ahí sale este menos. Pero cuando sustituye el valor de la carga, que es un electrón que tiene carga menos E, pues efectivamente la aceleración me va a salir positiva. ¿Vale? Entonces tenemos aquí que en el eje X, recuerda, el eje X voy a tener, como la aceleración es cero, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad en el eje X va a ser constante. Es decir, voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Y en el eje Y voy a tener una aceleración. Esa aceleración tiene un valor constante porque el campo eléctrico es uniforme, vale lo mismo en todos los puntos, no va a variar, el valor de la carga no va a variar, la masa del electrón no va a variar, la aceleración va a tener un valor que no varía con el tiempo. Eso quiere decir que en el eje Y voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y como Q vale menos E, sustituyo el valor de Q por ese menos E, menos por menos más, este es el valor que va a tener esa aceleración, que yo le conozco, le podría calcular ya. Y vale, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios por el módulo del campo eléctrico, que vale 2000. Fíjate que aquí no vuelvo a decir, no, que la carga del electrón es menos 1 con... No, ese menos ya lo has tenido en cuenta aquí, ¿eh? La carga es menos el valor de E. Bien. Partido de la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31. 9,1, vamos a poner aquí 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Y resulta 3,5 por 10 a la 14 metros partido segundo al cuadrado. Entonces ya conocemos la aceleración en el eje X, que vale 0, y la aceleración en el eje Y, que es constante y tiene este valor de aquí. Vamos a borrar y entonces me pide la desviación. Una vez que ha recorrido 5 centímetros en el eje X, entonces me pide cuánto vale la componente de la posición en el eje Y, que eso es lo que se ha desviado hacia arriba. ¿Vale? La partícula, si en vez de seguir su trayectoria rectilínea, se va a desviar. Entonces, me están diciendo, por ejemplo, aquí, si cuando la componente del eje X ha variado en 5 centímetros, ¿cuánto vale la componente en el eje Y? Si yo considero que mi origen, tomo como origen este punto, cuando X vale ahora 5, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto se ha desviado la partícula respecto a su trayectoria rectilínea? Entonces tengo las ecuaciones del movimiento. En el eje X que voy a tener, hemos dicho un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad no va a variar, la componente de la velocidad en el eje X no va a variar y vale es igual a la velocidad inicial que traía, y la componente de la posición será x sub 0 más v sub 0 por t, que en este caso va a ser v sub 0 por t porque tomamos valor inicial de x sub 0 igual a 0, y vamos a tomar también valor inicial, voy a tomar un origen que me permita, que me facilite los cálculos al máximo, pues considero mi origen aquí, a la entrada en el campo. Y en el eje Y la velocidad sí que va a variar.
v sub 0i más a sub i por t. Recuerda que estos son vectores, es decir, componentes del vector podrían tomar valores positivos o negativos. La velocidad, la aceleración, la posición podrían tomar valores negativos. Y esto es i por t. Porque la componente de la velocidad inicial en el eje y es 0. Inicialmente el electrón viene solo con componente de velocidad en el eje x. Eso es lo que me dice el enunciado. Y en cuanto a la posición, en general sería i sub 0 más v sub 0 i por t. T es el intervalo de tiempo que transcurre. Y esto sería un medio de a sub i, la componente de la aceleración por tiempo al cuadrado, porque hemos dicho que i sub 0 vale 0 y que la velocidad inicial vale 0. Bien, entonces esta es la desviación. La desviación es el espacio recorrido, si queremos ser perfectamente, explicarlo todo perfectamente, en el eje y. El espacio recorrido, el eje y, sería el módulo de i menos i sub 0. Como i sub 0 hemos considerado que vale 0, pues es en definitiva el valor de la posición, la componente de la posición en el eje y. Coincide. ¿Vale? Y hemos dicho que vale su valor, ya lo tengo aquí, ¿vale? No lo voy a volver a copiar. Esto es lo que quiero calcular. ¿Conozco la componente de la aceleración en el eje y? Sí. ¿Y qué más tengo por ahí? T, el intervalo de tiempo transcurrido. Ah, ese no le sé, pero le puedo hallar con el dato de que ha recorrido 5 centímetros sobre el eje X. Para hallar T, el intervalo de tiempo, pues utilizo esto, que X, la posición en el instante T que a mí me interesa, vale 5 centímetros. Luego el intervalo de tiempo que he transcurrido, si despejo, tengo que ponerlo todo en unidades del sistema internacional. Si quiero obtener un resultado en unidades del sistema internacional, la componente de la velocidad es 10 a la 6, me queda 5 por 10 a la menos 8 segundos. Eso es el tiempo transcurrido. Claro, porque el electrón viaja extremadamente rápido. Y aquí ahora ya sí podría sustituir en esta ecuación. Y es un medio de la aceleración que habíamos visto que era 3,5 por 10 a la 14 metros partido segundo al cuadrado. Y el intervalo de tiempo 5 por 10 a la menos 8 segundos al cuadrado. Resultado, 0,44 metros. Positivo, claro. Se desvía hacia arriba. La desviación es en el sentido positivo del eje. Bien, pues ya tenemos respondida la pregunta B. Vamos a la C. ¿Cuál es el vector velocidad en ese instante? Pues el vector velocidad en un instante cualquiera, como cualquier vector, será sus componentes cartesianas y j. Ese es el vector velocidad. Estamos considerando un movimiento en dos dimensiones. Acabamos de ver que sobre el eje X la velocidad no va a cambiar. Es la que traía, porque no hay ninguna aceleración en la dirección del eje X. ¿Y cuál es el valor de la velocidad de la componente y? Pues hemos visto que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces tendrá esta expresión. Y es 3,5 por 10 a la 14 metros segundo al cuadrado por el intervalo de tiempo, por el instante t, que hemos visto que es 5 por 10 a la menos 8 segundos, y te sale 1,75 por 10 a la 7 metros por segundo. En definitiva, que lo que me preguntan, ¿cuál es el vector velocidad? Pues el vector velocidad es este de aquí. Más 10 a la 6 por i, más 1,75 por 10 a la 7, j, metros por segundo. ¿Vale? Y habríamos resuelto este problema.